Ya está en el set móvil el ex procurador anticorrupción César Azabache. César, bienvenido. Jaime, gracias, como siempre es un gusto. A ver, un placer. Has estado en medios en estos días comentando, creo yo, algunas cosas que ya habíamos comentado en este set móvil, pero creo yo que la coyuntura, las cosas que se han ido actualizando de el caso Lava-Jato, de los allanamientos a Fuerza Popular, la situación del presidente, la participación de la Fiscalía, la participación de la Comisión Lava-Jato y la participación del Poder Judicial. Creo que por ahí van las anclas de esta situación, creo yo, que está tornándose irrespirable. Los actores políticos en juego, ¿cuánto aportan a la investigación? Es decir, todos los actores políticos, ¿no? Ellos eran los malos en el 2000. Los fujimoristas eran los malos en el 2000. Entonces, ¿cuánto de esa sombra está hoy reverberando aquí? Porque, vamos, ¿qué hay concretamente sobre Keiko Fujimori? Sí, a ver, para comenzar, si miramos las cosas con mucha frialdad, hay que decir las cosas en orden. Primero, la investigación sobre Keiko Fujimori está en el segundo paquete, ¿no? A un lado están los casos de corrupción sobre contratos, al otro están los casos de uso de dinero con ocasión de campañas políticas. Pero si listamos los casos de campañas políticas, hay que ser muy frío y notar, no justo o no, que el de Keiko Fujimori y el de Alan García son los únicos dos casos que no tienen ni siquiera un monto concreto de dinero filtrado con ocasión a la campaña. Repasemos números. La campaña de Humala son 3 millones sí. o 4.2 sí. si sumamos los aportes en publicidad. La de Susana igual. La de Susana eran 3 millones y sabemos hasta quién se los habrían dado. Bueno, ¿cuál es el número en el caso de la campaña del 2011 del fujimorismo? No hay número. No hay número. No hay número. ¿A quién se le habría entregado? Nadie lo sabe. ¿Cuál es el número en alguna campaña de García? Tampoco hay número. Entonces, nos guste o no, y aquí las preferencias tienen que ceder al enfoque frío y racional. Es verdad que el caso del 2011 contra Fuerza Popular no está en el mismo nivel de desarrollo en términos de información y ni siquiera de suposiciones de la Fiscalía que muestran el caso de Humala Heredia o el caso de Villarán, que de no estar en la lista ha saltado a ser el número 2 en la fila por el nivel de precisiones de los asuntos que están en discusión. No pretendo con esto ni que Humala y Heredia sean culpables, ni que lo sea Villarán, ni que sean inocentes. Pretendo mostrar que en el terreno de los casos de impacto político hay diferencias que también tenemos que reconocer. Pero independientemente de eso, ahí tenemos 4 organizaciones de interés político que, aunque tengan diferente lugar en la fila de los casos en investigación, actúan todas, y eso es explicable, a partir de sus propios intereses. Si eso es así, una comisión en el Congreso, que es una comisión política, ¿cuánta neutralidad puede ofrecer o cuánta neutralidad podemos esperar que tenga? Pues ninguna. Entonces, nos guste o no nos guste, y lo que voy a decir puede ser institucionalmente inapropiado, incorrecto o desagradable, pero lo peor que nos puede pasar en esta difícil historia por enfrentar es tener que llevar estos casos a madurez ante tribunales en medio de un escenario parlamentario y político que inevitablemente va a generar interferencias sobre las expectativas, sobre el tiempo, sobre la agenda que se puede crear, sobre la inevitable necesidad de ventilar públicamente cosas que la Fiscalía debería poder manejar a puertas cerradas. Ese tipo de cosas que son parte de la carga institucional que arrastra este caso, bueno, pues son cosas que vamos a tener que equilibrar y con las que tendremos que manejarnos, ¿no? ¿Qué piensas de los allanamientos? Porque aquí hay varias cosas. Primero, según el fiscal José Domingo Pérez, que no es cualquier fiscal, además ha estado en Curitiba, ha estado con Marcelo Odebrecht, él sostiene que hay una contabilidad paralela. Cuando él ha decidido entrar, hay una contabilidad paralela. Y acá viene lo que tú acabas de decir con nítida precisión. La interferencia política. Hemos visto a los congresistas mostrando su credencial, una de ellas la presidenta de la Comisión Lava-Jato. En plena diligencia. En plena diligencia, interfiriendo la diligencia. Y con un fiscal que pide que se registre en actas lo que se le está diciendo en el momento que está intentando actuar. Tú no sabes con quién te metes. Tú no sabes con quién te metes. Qué frase tan desafortunada. Pero mira, tú estás diciendo que
aún el caso, fiscalmente hablando, es incipiente. Entonces, Sí. ¿por qué ¿Por qué la ponerse sobrereacción? tan bravo si el suelo está parejo? ¿Por qué la sobrereacción? Ajá. Bueno, alguien comentando esto, sí, de hecho creo que hay alguna dimensión de estas cosas en los que, además del análisis legal y político, hay que empezar a pensar en términos antropológicos, ¿no? Alguien me decía, cuando comentábamos esta escena dura, alguien reaccionaba, digo, diciendo, bueno, pero es que a nadie le gusta que entren en su casa. Sí. Por Dios, ¿de qué estamos hablando? Este es el tipo de caso en el que tenemos que acostumbrarnos a que hay cosas como interferir comunicaciones que son perfectamente lícitas. Y un fiscal, ante sospechas de este tipo, tiene pleno derecho a pedir que las comunicaciones de las personas de las que sospecha sean interceptadas, incluso en una suerte de acción casi de pesca, en punto a ver si algo se está moviendo o no. Por lo mismo, tenemos que aprender a reaccionar de otra manera ante los registros domiciliarios, porque no son violaciones de domicilio. Claro, yo puedo entender que alguien se incomode mucho porque después de un registro de documentos... Luz Salgado me decía, acá han entrado con comba. Bueno, la comba se lleva por si nadie abre la puerta. Pero es que tenemos que aprender que estas cosas pasan en investigaciones sobre fraudes de esta dimensión. es que eso es lo que yo digo. No debemos sobrereaccionar. Eso. Tenemos que tener protocolos claros que nos permitan interactuar con un fiscal. No es además la primera vez que José Domingo Pérez hace una diligencia de este tipo. La hizo sobre el local de Kuntur en este verano. Y la hizo por las mismas razones. Porque un fiscal... A mí me parece uno de los mejores que tiene el sistema anticorrupción, más allá de que en determinados casos hayamos discrepado y vayamos a seguir discrepando, porque él es fiscal y yo soy abogado. De eso se trata, ¿verdad? Pero José Domingo Pérez es uno de los mejores fiscales del sistema. Y también en Kuntur pasó lo mismo. En Kuntur a José Domingo Pérez no le satisfizo el paquete de documentos que a su requerimiento entregó la defensa. Ya. Encontró cosas que le parecían vacíos o incongruencias. Como fiscal suspicaz que es, lo que hizo fue implementar un allanamiento y registro documental con autorización de incautación para poder ver cómo son los archivos más allá de la depuración que le trajeron los abogados y ver si en esos archivos, en su estado real, había o no algo que le estuvieran ocultando. ¿Tiene un fiscal derecho a hacer eso? Desde mi punto de vista, por supuesto que sí. Yo tengo la impresión que todos, especialmente los abogados de la defensa, en casos de este tipo, tenemos que aprender que hay protocolos de reacción muchísimo más equilibrados para poder desarrollar estas diligencias sin que nadie se sienta sobrelesionado por ellas. Porque al final del día lo que se trata es de saber si estamos escondiendo algo debajo de la mesa o no. Y si no estamos escondiendo nada, pues el resultado de la diligencia no producirá nada inapropiado. Y al contrario, la diligencia permitirá que sostenga la defensa, que se confirmó que nada se estaba escondiendo. Entonces, creo que este es un lápiz que se taja con otra punta, no la punta del bloqueo y la sobrereacción, sino la punta del apoderamiento. Y el que es inocente, pues aprovecha una diligencia como esta para reconfirmar que nada esconde. Exactamente. Y para mí, a mayor irritación, mayor sospecha. Pero a ver... Como a mayor ilusión, mayor sospecha. No quiero dejar pasar la idea de Rosa Bartra. ¿Para ti Rosa Bartra debe continuar presidiendo esta comisión? ¿O es que en verdad esta comisión per se interfiere la labor del fiscal, la labor del esclarecimiento de los casos y no debería existir? Yo no tengo ninguna objeción a que la señora Bartra siga presidiendo la comisión. Digamos, desde el punto de vista de mis preferencias institucionales, ningún congreso debería entrometerse en investigaciones que la Fiscalía hace. Pero eso es una pelea que yo perdí hace 17 años. Pues yo no estaba a favor ni de la conformación de la Comisión Weissman, ni de la conformación de la Comisión Townsend, porque desde mi punto de vista, si la Fiscalía está investigando un caso criminal, pues claro, el Congreso puede cada tanto llamar al fiscal para a puertas cerradas preguntar cómo van las cosas, o para preguntar también a puertas cerradas por qué determinadas cosas que a los parlamentarios les parece importante que ocurran, no ocurran. Pero cuando la investigación tiene toda una ala
de desarrollo, sobre prácticas de financiamiento político o sobre prácticas de filtración de dinero en el sistema político. Es algo que les toca a ellos. Con ocasión de campaña, que les toca a los partidos, claro, pues los partidos tendrían por Dios que abstenerse, porque eso crea una situación de inevitable conflicto de interés. Yo entiendo perfectamente por qué la señora Luz Salgado fue al local de Fuerza Popular durante la diligencia, y entiendo perfectamente por qué la señora Rosa Bartra fue a ese local, como entiendo por qué el señor Klimper estaba ahí. Lo que no entiendo es que luego pretendamos tener un procedimiento en el que una comisión del Congreso se pretende neutral e imparcial, cuando no pueden serlo. Creo que aquí, Jaime, estamos en un momento en el que toca sincerar nuestros propios discursos institucionales sector por sector. Así como creo que la Fiscalía tiene que reconocer que está reivindicando un derecho no escrito, que solo la Suprema le va a poder dar, claro, de provocar detenciones antes de presentar acusación. El Congreso tiene que reconocer que los aspectos políticos de este caso, los intereses de las organizaciones están en juego y por tanto no pueden ser imparciales. Creo que sincerar estos extremos de la discusión nos ayudaría muchísimo a encontrar puntos de equilibrio que por lo menos nos permitan sobrellevar estas inevitables interferencias en un clima de mayor cordura, porque estamos enfrentando el riesgo de desbordarnos y de terminar entrampados los unos por interacción con los otros. Desborde está el presidente. Temo que sí. Ahora, temo que sí. Concretamente, digamos, desde el punto de vista legal, ¿aquí hay delito de parte del presidente a la luz de lo que se está mostrando hasta ahora? Difícil separar las consideraciones estrictamente legales de las políticas cuando se trata del presidente de la República. Hay legalidad y legitimidad. Sí, de acuerdo. Pero, digamos, veamos las cosas fríamente. ¿Cuáles son los indicadores que movilizan los casos legales, políticos en este momento? Una campaña, un candidato, fondos entregados de manera clandestina o para manejarse por abajo de la mesa. El caso que se está organizando sobre el presidente o que está en discusión sobre el presidente no cumple ninguna de las tres variables. Ajá. El caso tiene a una, voy a usar comillas, piedra en el zapato. A mí me encantaría que alguien investigue en detalle porque Odebrecht consideraba que Kuczynski había sido una piedra en el zapato, ¿no? Me encantaría saber a cuántas cosas dijo no. Recordemos que hay por lo menos para que hayan dicho para que haya sido una piedra en el zapato. Hay incluso una resolución suprema que Kuczynski no firma por un viaje que firma Sota Nadal. Sí. Me encantaría tener la lista de los obstáculos que Kuczynski pudo haber puesto a la CIRSA. Pero regresemos. En el desarrollo de todas estas interferencias o disputas que se están organizando, hay cosas que no pueden pasar. No puede pasar, por ejemplo, que sin que se cumplan los requisitos que califican un caso como legal, el presidente se resista tanto a explicarnos qué ocurrió exactamente en el marco de la consultoría que hizo por Olmos H2O. O sea, es muy sencillo. No era candidato, no era funcionario, no había una elección de por medio. No parecen haber indicios de fondos clandestinos o encubiertos. Entonces, ¿qué costaba en diciembre del año pasado, cuando comienzan estas investigaciones, salir al público y decir, bueno, señor, yo soy el presidente de la República, ahora, diciembre del 2016, está claro que esta empresa corrompía a diestra y siniestra, en el año, qué sé yo, 2005, 2006, esto no era público, a mí me pidió, no sé, un banco, Sepúlveda, no sé quién, ajá, alguien en concreto, me pidió intervenir en la estructuración de estos fondos. Claro, la estructuración era para el proyecto Olmos, la hice, la entregué. Y si alguien quiere saberlo, cobré tanto, ¿eh? Bueno, ¿a alguien le molesta? Estoy seguro que no habría faltado alguna puya en la tribuna, claro, pero de una mini discusión de 2 semanas no pasábamos. Esto está ocurriendo porque esta información ahora ya no es lo mismo, pues. No se reveló a tiempo. Ya no es lo mismo. Pero, Jaime, mejor que ocurra ahora y no en 3 meses más, o que tengamos que descubrir levantando secretos bancarios y tributarios, que el presidente de la República no dijo las cosas con exactitud. Ahora que comenzó a decirlas, pues terminemos de discutir esto claramente. Veamos quién pidió ese servicio, en qué consistió ese servicio, quién lo pagó, si fue para un banco, si fue para Sepúlveda o fue para quién, y si en el medio había alguna razón para creer que era Odebrecht, o para que él sepa que era Odebrecht quien estaba gestionando ese informe. Sigue no siendo delictivo,
Pero cuando se trata de la presidencia de la República, no solo los delitos son importantes. El presidente de la República no le puede mentir al Ministerio Público y no le puede mentir al Congreso. De modo que si eso está pasando, sepámoslo. Y si esto no ha ocurrido, y esto es solo un absoluto y absurdo malentendido producido por una impericia lamentable, entonces sepámoslo también, aunque no nos guste, ¿verdad? Que hable ya. Pero por favor, que termine de hablar ya. Por lo menos de la última vez que conversamos hasta ahora, ya comenzó. Ya comenzó. Ahora cerremos este capítulo de una buena vez y dediquémonos a las cosas que deberían concentrar nuestra atención. Como siempre, un gusto. Jaime, tus órdenes. El doctor César Azabache en primer plano. Nosotros regresamos tras la pausa.